Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana con 32 minutos. Qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder llevarles a ustedes todos los elementos pertinentes y la discusión alrededor de los temas que gravitan en nuestro medio. Así es que desde ya bienvenidos, doctor Roberto Montoya Argüello, quien va como candidato a presidente por el Colegio Médico de El Salvador. Él es un ginecólogo ya en calidad de retiro y quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Como usted muy bien dijo, primero gracias a Dios, luego a la hospitalidad de ustedes, a los televidentes que tienen la oportunidad de darnos su tiempo para escucharnos. Así que aquí estamos dispuestos a platicar de lo que ustedes manden. Aquí estamos listos. Muchísimas gracias. El doctor también me acompaña, Carlos Brizuela Alvarenga. Él es candidato a director de defensa gremial del Colegio Médico. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, licenciado, por la invitación. Estamos aquí a la orden. Un saludo a todos los colegas médicos y a toda la población en general. Pediatra neonatólogo, ¿eh? Correcto. Okay. En primer lugar, sobre la planilla. El Colegio Médico abre su elección y abre el proceso eleccionario con la presentación de planillas, las cuales están conformadas para 11 cargos. Cada uno de los cargos tiene que ser sustentado por 50 firmas que le avalen estar presente en la elección. Entonces se hizo esta planilla nuestra, conformada por múltiples sectores definitivamente, pero además de diferentes pensamientos. Las planillas, cada quien las elabora, se conjuntan y se presentan. Okay. Cuando nosotros presentamos la planilla un día antes que se venciera el periodo para presentación, que era el 30 de noviembre, presentamos el 29, dando la oportunidad de que todavía se presentaran más planillas. Llegó el 30 y no hubo otra. Nos hubiera encantado tener un rival, digamos, para poder dialogar. Así que pues nos toca la responsabilidad de unir al gremio, incluirnos a todos, ¿verdad? Involucrar al mayor número de colegas que todavía no son asociados al colegio, que se involucren con el colegio y hacer crecer al gremio como tal, en cuanto a presencia todavía más importante, porque sabemos que la tenemos en la sociedad. Lo que sucede también es la falta de tiempo. Nosotros los médicos trabajamos día, noche, por estar trabajando descuidamos a veces la familia, y si ya nos sometemos a una elección y quedamos como directivos, a un compromiso más de gremio, implica ¿verdad? Más tiempo todavía que hay que agregarle a nuestra vida. ¿Cuáles son los retos y cuáles son, digamos, esos escenarios en los cuales, obviamente, de la elección ustedes van a trabajar? En primer lugar, servir al gremio, como le decía, pero el gremio tiene la obligación, por estatutos, de velar por las políticas públicas de salud. Esto significa reunión de académicos para determinados puntos, por ejemplo, la pandemia, y entonces decidir cuál es, según lo que la Academia Mundial incluso y sus conocimientos ofrecen para enfrentar este reto específico de la pandemia. La pandemia puso a prueba ese ejercicio de aportes e insumos que a la larga lo que percibimos, pues de alguna manera por la situación que se manejó, es que no hubo un acompañamiento directo en la estrategia de afrontar el tema del COVID-19, por ejemplo. ¿Sí? Sí, exactamente. Y eso para nadie es un secreto, ¿no? Sí, precisamente eso fue lo que sucedió. Entonces, muchas veces, si a uno no le llaman, dicen ningún metido le va bien. Le va bien. Si no le llaman, pues mejor se abstiene. Sin embargo, nuestra responsabilidad fue más allá y fue ofrecer esos insumos que teníamos para tratar de que el enfoque de la epidemia fuera adecuado o mejor, digamos, de lo que fue,
No digo que todo estuvo mal, ¿verdad? Ha habido partes del manejo que sí estuvieron bien, pero pudo haberse hecho mejor, probablemente sí. Pero sale de la competencia nuestra. Nosotros cumplimos con la obligación de buscar la salud del pueblo. Considero que se han hecho bien las cosas desde que inició, claro, con dificultades, pero se han ido tratando de mejorar. Faltan cosas aún que hay que platicarlas. Lastimosamente, quizás hacen falta muchos más actores en intervenir o en trabajar en conjunto junto al Ministerio de Salud para poder haber sacado mucho mejor esta situación. Múltiples momentos ha habido en los que se ha tendido los puentes, decirles, bueno, está esto, queremos platicar. Pero probablemente también ellos tenían la idea, bueno, pero lo que estamos planificando y haciendo nosotros es lo bueno, y se acabó. Y entonces ya no necesitamos esta opinión. Puede haber sido eso. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo. Hubo varias oportunidades por los periódicos, por los medios, se invitó al diálogo. Sin embargo, ese diálogo no se ha dado hasta el momento. No quiere decir que ese no se va a puente de dar. comunicación no existe entre el colegio médico y la autoridad de salud. Así es. Ahora, nosotros sí pretendemos tender esos puentes nuevamente. Quisiéramos integrarnos. ¿El colegio médico está en contra del gobierno? No está en contra del gobierno. Lo que pasa es que quizás la percepción que le han dado al colegio médico es hacerlo ver que está en contra. Pero el colegio médico tiene desde su punto de funcionamiento, digamos, incidir, proponer políticas de salud. Tiene que hacerlo. A veces puede ser que no le guste a muchas personas, y eso genera la confrontación, pero no es que esté en contra del gobierno ni nada, sino que es parte de intervenir en las políticas de salud. Ahora los tiempos cambian. Cambia definitivamente. Que bajo esa, digamos, mirada, como ustedes lo plantean, sin duda alguna, el modelo de gobierno que tenemos es diferente a lo que hemos tenido. ¿Cómo ustedes lo perciben desde ese punto de vista de aportes que pueden dar? Bueno, vengo de trabajar en varios hospitales de la red nacional pública, incluso algunas veces he tenido la oportunidad de trabajar en el Seguro Social, y no lo podemos negar. Los cambios son, mejor dicho, evidentes. Todavía se está invirtiendo bastante en la preparación de médicos. Hay infraestructura que se está realizando, cosas que quizás se había descuidado en las gestiones anteriores. Todavía falta aún mucho más. Recordemos que la salud es cara, no es barata. Entonces necesita mucho dinero para invertir. Entonces ahora viene un reto grande para el ministerio, que es no solo mantener bajo control la COVID-19, sino empezar a recuperar toda la atención que ameritaban y tenían que haber recibido estos grupos de población. Así que el reto es grande para ellos, el reto es grande para nosotros, apoyarles en todo lo que podamos. Como planilla única, y con esto cierro porque quiero hacer un análisis de la pandemia ya, en el siguiente segmento. ¿Cómo quieren ustedes que en este caso los tome en cuenta la autoridad de salud? Es decir, ¿cómo quieren? ¿Cómo les gustaría? ¿Sí? Lo que pasa es que... Ser tomados a partir de reconocer de que hay un puente, que no hay puente de comunicación, ¿verdad? Sí, lo que nos gustaría como planilla, si quedamos ya también electos, sería un acercamiento con todas las instituciones que tienen que ver con la salud. En este caso el MinSal, que es el rector de la salud en el país, tener acercamientos, invitaciones que nos diga, platiquemos, qué opinan ustedes al respecto sobre esta enfermedad, qué hacemos ante esta nueva variante, qué medidas sugieren ustedes, pongámonos de acuerdo y veamos cómo sacamos la salud del país adelante. La ausencia de pacientes ingresados en el hospital El Salvador, por ejemplo, y la baja sostenida de contagios son el reflejo de la efectividad de las medidas ejecutadas, dice la parte oficial, dice el gobierno. ¿Comparten ustedes esta conclusión? Pregunto. Bueno, lo que sí se ve, es la necesidad de hospitalización ha disminuido.
En ese sentido, el Hospital El Salvador, que es un hospital grande, muy especializado, caro de mantenimiento además, entonces era poco utilizado, no valía la pena mantenerlo abierto en este momento. Los casos que tenían los han pasado a otros hospitales que están también capacitados para ello, pero en número pequeño, y van a aprovechar, según dijo el señor ministro, para remodelar, para hacer una limpieza de todas las áreas, que en todos los hospitales se da. Hay bacterias por todos lados y hay algunas que son tremendamente difíciles de tratar. Entonces está bien, están haciendo esa limpieza. Puede ser que se llegue a necesitar, Dios quiera que no, para las mismas razones que estamos de la pandemia, pero si no, puede ser utilizado en otros tipos de enfermedades, pasar a ser un hospital de tercer nivel probablemente. Creo que revisé la página hoy del Ministerio de Salud, la última información que tenemos es del 4 de enero. A la fecha, me pregunta si han aumentado los casos, yo le daría la fecha, los datos del 4 de enero. Sí, estamos hablando de 2 días. Exacto, de diferencia. Entonces, solo ellos tienen en realidad la veracidad de los datos que proporcionan. Nosotros los desconocemos porque no podemos andar en todos los hospitales averiguando datos de cuántos enfermos hay, cuántas graves hay, no lo tenemos. Tiene que ser del Ministerio de Salud que nos brinde esa información. Contestando la pregunta, entonces sí, hace falta más información por parte del Ministerio de Salud. Es importante que ustedes conozcan esa información. Como colegio médico sí, porque ahí es donde nosotros podemos incidir en las políticas de salud. ¿Qué acciones podemos sugerir al ministerio que se tomen en cuenta para frenar el contagio de este virus? Ok. ¿Avalan ustedes el reconocimiento que algunos organismos han hecho sobre avalar la estrategia efectiva que ha tenido el gobierno para el manejo de la pandemia? Sí, es que la estrategia habría que sectorizarla, ¿verdad? La primera, el cierre de las fronteras, etcétera, disminuyó la llegada del virus y nos dio tiempo a preparar un poco el escenario. Ahora, el manejo posterior puede ser cuestionable, pero eso tendríamos que dialogarlo. Es ahí donde teníamos en el Colegio Médico y que pretendemos reavivar el observatorio del Colegio Médico. Sí, los médicos, en sí todo el personal de salud. Nosotros como médicos necesitamos hasta la persona que anda haciendo la limpieza en el área de COVID, porque se hicieron áreas específicas para COVID. Entonces, eso aunándole al Hospital El Salvador. Recordemos que el Hospital El Salvador se hizo para pacientes graves. Ya probablemente hoy con esta variante que asumimos que son casos leves porque aún se le está dando seguimiento y no sabemos si esta otra ola que venga, esta variante Omicron nos va a dar más gravedad o nos va a quedar siendo formas leves. Lo otro es el subregistro. Tenemos subregistro, estamos diagnosticando muchos procesos respiratorios como procesos gripales. ¿Y cuántos de estos procesos serán COVID? No es restringir el ingreso, pero sí controlar los que vienen contaminados o no de la COVID. Porque eso es lo que nos viene a dar una diseminación más grande. ¿Deberíamos de ser más restrictivos nosotros ahora en este contexto de que en cuanto a las medidas que se pidan para el ingreso, sí. Correcto. Deberíamos de retomar nuevamente. Otros países con esta nueva ola que están teniendo han vuelto a usar y a empezar con las medidas de prevención. Han empezado a sugerir que mantengan el distanciamiento, el uso de la mascarilla, y nosotros debemos de valorar también volver a ver todas esas medidas de restricciones a las entradas de los aeropuertos. Sí, la vacunación puede tener un tanto, pero cada variante se está saltando todas las otras inmunizaciones para incidir. El virus es, digamos que tiene una inteligencia que no logramos comprenderla, pero cuando ve que va a matar a donde él vive, entonces prefiere no matar, sino disminuir y quedarse tranquilamente. Como lo es la influenza. Como son todas las otras. Endémicamente ya puede considerarse como un virus endémico. Esa es la probable tendencia que llevemos. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa
al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Rubén Alemán. Gracias por acompañarnos, presidente. Bienvenido. Gracias, buenos días, feliz año y bendiciones a todos. Y gracias por la oportunidad de compartir todos esos nuevos retos y oportunidades de mejora para este año. ¿Qué va a pasar con ANDA? ¿Desaparece o se integra a la ASA? ¿O cómo? ¿Qué va a pasar con ANDA? Bueno, yo creo que es un buen punto para aclarar. Número uno, creo que es un legado histórico que después de más de una década sin aprobación, El Salvador cuente con una ley general de recursos hídricos. Y en general, yo se lo explico así a la mayoría de personas, la ley general de recursos hídricos tiene que ver visto como una sombrilla. Y bajo esa sombrilla, esta ley va a priorizar el uso de agua, va a poner las cartas sobre la mesa en materia de institucionalidad y de legalidad, bajo principios básicos de esa sombrilla. Número uno, de ninguna forma el agua se va a privatizar. Número dos, es un bien público y cuenta con elementos claves como la seguridad hídrica, la prevención a la contaminación. Creo que es muy atinado lo que se hizo y yo de verdad comparto el espíritu con que se hizo. Le mando un abrazo y un saludo a mi compañera de batallas hídricas, Sandrita Martínez. Sí, Sandra. Creo que se hizo un buen trabajo y de verdad marca una pauta histórica y, como lo dice el presidente, paso a paso, saldando deudas históricas, y esta definitivamente fue una deuda histórica que se ha saldado. Ok, entonces ANDA continúa. ANDA continúa como principal operador en el sector de agua potable y saneamiento. No hay ninguna manera de que el agua se vaya a privatizar. El agua pertenece a todos los salvadoreños y lo podemos ver desde la conformación de la Autoridad Salvadoreña del Agua, que es un ente netamente público. ANDA es la principal operadora. De acuerdo. Después tenés empresas privadas, tenés alcaldías, tenés ADESCOS y tenés estos... ONGs. Puede ser ONGs, pero también tenés estas sociedades de empresa mixta. Sí. Entonces tenés esa gran diversidad. A eso le llama operadores. Rubén desorden. Claro. Digamos, desorden desde el punto de vista de que... ¿Quién te dicta lo que tenés que cobrar? ¿Quién te dicta en términos de calidad del agua si la muestra regula o no cumple, con la normativa técnica vigente? Entonces necesita haber un rector, una cabeza que te diga, bueno, esta es la tarifa que tienes que... Porque se ha visto en municipalidades donde no llega ANDA, los recibos más de $5 y le lleva agua una vez a la semana. Y en términos de calidad, ¿quién sabe Dios si esa agua cumple físico-química o bacteriológicamente con la norma técnica? Entonces es necesario ordenar la casa. El hecho de haberse aprobado la ley no significa que se resolvió el problema del abastecimiento del agua. Claro, eso yo creo que es un concepto básico que es necesario entender. El hecho que se haya aprobado una sombrilla, por decirlo así, que va a sentar las cartas o va a poner las cartas sobre la mesa en materia de institucionalidad, no significa que vas a tener agua 24/7. Vamos a ordenar la casa en sentido jurídico y en sentido legal, y vamos a avanzar hacia un ordenamiento en seguridad hídrica, prevención de la contaminación, etcétera, etcétera. Creo que es importante reconocer el trabajo de actores claves y de socios amigos que definitivamente nos han ayudado en ANDA durante el 2021 y sé que nos van a ayudar durante el 2022. Y entre ellos es importante citar al BID, al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Banco Mundial, el Reino Unido, España, Francia, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Son, entre otros, son actores y socios claves que han ayudado a esta administración y al gobierno del presidente Bukele a avanzar a pasos agigantados en todos estos temas que vamos a describir. Hemos apostado a la confiabilidad de todos los procesos y hay 3 elementos claves que seguiremos subrayando, sea cual sea la fuente de producción, Ernesto, y es blindaje climático, infraestructura verde
y resiliencia. Mi pregunta es, ¿cuánto se ha resuelto del problema de abastecimiento de agua? Porque eso era uno de los principales argumentos de los cuales hablábamos. Claro, mira, y vuelvo e insisto, Torogós hemos incrementado la producción. Ok. Lo vemos en datos fríos cuando hemos disminuido la cantidad significativamente de llamadas por reportes. De 5.000 a 1.000. De 6.000 a 1.000. Y ahí están los números. Ahora, tenemos que estar conscientes que hay toda una red de distribución de 1.900 ayer, que tenemos que trabajar. ¿Qué proyectos tenemos para este año? Ya hablamos de Torogós, del tema de cómo ha venido a suplir la necesidad de algunos sectores, pero ¿qué tenemos para Bueno, en términos de abastecimiento, lo que se viene este año es la rehabilitación y modernización de todo el sistema Zona Norte. Esto brinda agua al 30% del Gran San Salvador y aquí se van a ver beneficiados Santa Tecla, Zaragoza y Ciudad Merliot. Estamos ya trabajando con el BID y vamos ya adelantados para empezar ya a ejecutar lo más pronto posible. En términos de abastecimiento también vamos a rehabilitar e incorporar nuevas fuentes en los 11 municipios, porque aquí que brinda agua Torogós, porque la idea es alimentar más agua para que si tú tienes agua en una forma regular 2 o 3 veces por semana, puedas tener más agua todavía. Y ya tenemos identificado esos pozos o esos lugares donde vamos a intervenir en su rehabilitación en términos de caudal y en términos de calidad. Creo que en Anda el tema del verano y el tema de cambio climático no se ha visto como en un segundo plano. Creo que es importante porque tenemos que prepararnos para eso. Uno es monitorear y asegurar el control de la calidad de nuestras 5 fuentes de agua superficial, porque ya expliqué lo que pasa cuando tenés demasiado sol, cuando tenés demasiado materia orgánica y cuando tenés demasiado nitrógeno y fósforo, algas. Entonces hay que estar monitoreando eso, pero también estamos trabajando junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el tema de captación de aguas lluvias y esperamos que este año podamos ya arrancar, pasar del papel a la acción y ya poner uno. Mucho trabajo por delante. Hay muchos retos, hay muchas oportunidades de mejora, pero paso a paso Anda está saldando deudas históricas y estamos dando ese salto de calidad que el presidente nos encomendó. Bueno, el tiempo se nos fue y como siempre es muy provechoso contar con la presencia de un actor tan importante para todos nosotros que es Anda. Y gracias, Rubén, por habernos acompañado y despejar todas aquellas dudas que sin duda alguna la población tiene. Gracias por habernos acompañado. No, gracias, bendiciones en este año y feliz Día de Reyes. Así es, hoy es el Día de Reyes. Así es que saludos muy cordiales a todos. Gracias. Mañana el debate político semanal, no se lo pierdan, como siempre. Una plataforma de opinión periodística en la cual tratamos los temas muy importantes de país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante también, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.